Vamos al inicio de la conferencia. Ya está. Señores, damos inicio a la conferencia de El libro Encofrados y Andamios para Obras Civiles y Edificaciones, segunda edición. ¿Sí? Yo soy Alex Roy Jiménez Enciso, tengo una maestría en Ingeniería Civil, especialista en encofrados y andamios. Señores, hablamos sobre mi persona, sobre el autor. Yo soy ingeniero civil con una maestría en tecnología de la construcción, especialista en encofrados y andamios, y he realizado el libro, ¿no?, orientado a técnicas de encofrados y andamios. Es el primer libro de encofrados y andamios que tiene el respaldo de todas las casas de encofrados y andamios, todas las casas importantes, empresas proveedoras. ¿Por qué digo que tiene respaldo? Porque han compartido sus fotos, han compartido conocimientos, imágenes para que se pueda hacer este libro. ¿Eh? Yo he trabajado en empresas constructoras y he participado en proyectos de edificaciones y obras civiles, así como también en empresas de encofrados y andamios. Señores, nosotros comenzamos con un libro que fue la primera edición, que se publicó el año 2015-2016. Fue el primer paso para hacer la creación de ese proyecto. Fue un proyecto personal inicialmente. Yo con mi propia economía mandé imprimir un libro, realicé todos los artículos, las fotografías. Un proyecto muy interesante que demoró más de 2 años. El libro tiene el siguiente contenido: encofrado de muros, losas y vigas, plataformas de ayuda, andamios y velocidad de vaciado. Inicialmente el libro se vendía en 35 librerías técnicas a nivel nacional, ¿sí? Y está registrado en la Biblioteca Nacional. No es una revista, es un libro que está en la Biblioteca Nacional y está registrado en Indecopy. Además, lo distribuyen también las principales librerías técnicas del Perú, como Libún, el Colegio de Ingenieros, Corihuasi, San Cristóbal, Época, entre otros. 25 librerías técnicas. Con el tiempo, hemos desarrollado la segunda edición. ¿En qué es más importante o más interesante la segunda edición? Es que las fotos que están dentro de este libro ya contienen un auspicio. ¿Qué significa? Las principales empresas de encofrado nos han otorgado información y fotografías para alimentar este libro, alimentar este conocimiento. Mantenemos los capítulos de encofrado de muros, losas y vigas, plataformas trepantes o de ayuda, andamios y velocidad de vaciado, pero ahora se ubica en más de 60 librerías, en plataformas digitales y en la calidad de impresión por demanda. ¿Qué significa impresión por demanda? Que se vende también en el extranjero, pero no enviamos el libro. La persona llega a una librería de Europa, solicita el libro y lo imprimen en ese momento. Eso se llama impresión por demanda. Tiene información adicional en comparación con la primera edición. Esta información adicional es encofrado tipo túnel para vivienda masiva, en la principal competencia del encofrado de aluminio, reapuntalamiento de losa y viga, sistemas de entibados, encofrado deslizante, proceso de montaje de andamios, entre otros. Tiene un 40% más información, ¿sí?, de lo que tenía en la primera edición. Además que tiene respaldo en las casas de encofrado. Se encuentra en más librerías, ya se encuentra en universidades, en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Ricardo Palma, en la Católica, en el Colegio de Ingenieros, en Costos Educa, en libros peruanos. Si se dan cuenta, hemos ampliado la red de venta de este importante libro, también de manera digital, ¿sí?, y en tiendas virtuales. Tiene el respaldo de las principales casas de encofrado. Como pueden ver, está la empresa Unispan, que ha participado de este libro, la empresa Forza, la empresa Alcina, una empresa española muy conocida, MFE, también es una empresa europea que
fabrica encofrado de aluminio, la empresa Docker, que es una empresa austriaca, Crin Perú. Crin es una de las principales empresas de entibado en el país. Y están prácticamente todas las marcas, ¿no? Está EFCO, Andamios Altos, Nokia Encofra, empresas constructoras, está Ulma, está Crin, está Teca, IPM, Naipe, bueno, como les comenté, todas las principales empresas relacionadas al rubro de encofrados y andamios. ¿Y cuáles son los comentarios del libro? ¿Por qué se creó el libro? Señores, en el transcurso de mi experiencia en la construcción, he notado que existe un vacío en lo que es encofrados y andamios en el Perú. Luego del año 2000, a partir del año 2005, empezó el boom de la construcción, muchos proyectos, todos los sectores, y no teníamos encofrado. Antes del año 2000 teníamos 1 o 2 empresas de encofrado, no más. Al día de hoy, 2023, ya tenemos más de 20 empresas. ¿Sí? Pero antes eran muy pocas. Y cuando empezaron estos megaproyectos, obviamente captó la atención de las empresas europeas y llegaron de golpe. Llegaron de golpe muchas empresas importantes y esto ha generado un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? De que en ninguna institución educativa, profesional o técnica enseñan encofrados y andamios industrializados. Ninguna universidad donde se enseñe ingeniería civil, que son más de 60. O instituciones técnicas de construcción, que son alrededor de 18, tampoco enseñan encofrado andamio. Entonces, esa es la realidad del país. En ninguna institución enseñan, sin embargo, lo utilizas en todos los proyectos. Eso genera impactos económicos importantes, porque el equipo de una manera no adrede se malogra, se daña, y el valor del equipo es muy grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo en el camino, aprendemos de manera empírica. En el libro vas a encontrar información como la sectorización de la construcción en el país, desde los proyectos de edificaciones, residenciales, no residenciales, sector AB, sector CD, no residenciales está oficinas y centros comerciales. En residencial, sector AB son los proyectos inmobiliarios de viviendas o departamentos, donde un supervisor está a cargo de 80, 90 departamentos. Sector CD, estamos hablando de proyectos donde el supervisor está a cargo de 2.000 o 3.000 viviendas, conocido como vivienda masiva o de interés social. ¿Bien? Ese es el sector de edificaciones. Vemos aquí un proyecto de edificación, un rascacielos. Funcionamiento, protección perimetral, sistemas trepantes. En esta imagen explicamos la sectorización de las obras civiles, que tienen 4 grandes grupos: proyectos de minería, industria, energía e infraestructura. En minería tenemos estructuras como chancadores primarios, molino de bolas, molino SAC, entre otros. En industria, por ejemplo, las principales plantas cementeras del país han sufrido o han tenido ampliaciones para poder cubrir la demanda. Todas las plantas, hablamos de Cementos Yura, Cementos Lima, Pacasmayo, UNACEM. Y principalmente en esas ampliaciones hablamos de estructuras como los intercambiadores de calor, ¿no? Los precalentadores, silos, enfriadores, ciclones. En proyectos de energía están los proyectos que generan energía: centrales térmicas, centrales eólicas, centrales hidroeléctricas. Y los proyectos de infraestructura son los proyectos que principalmente impulsa el Estado, ¿no? Estamos hablando de los túneles, los puentes, las carreteras, ¿de acuerdo? Vemos aquí obras civiles, principalmente son moles de concreto de grandes alturas, donde se utilizan sistemas industrializados como sistemas trepantes, encofrado de muro, andamio multidireccional, equipo europeo importado, para poder resolver técnicamente esta construcción. Todo esto lo vamos a encontrar en el libro en la parte de introducción. En la parte de desarrollo vamos a ver la diferencia del encofrado que nos enseñan en instituciones educativas. Estamos hablando aquí de
El encofrado de madera, ¿no? En las instituciones educativas versus el encofrado industrial. Madera contra equipo europeo industrializado. Los encofrados y andamios, señores, también tienen una sectorización en los tipos. Tipos de encofrado para muros, para losas, trepantes. Y esta diapositiva a continuación es el objetivo de un curso general que realizamos, el más completo que tenemos, y el libro. El libro lo que va a hacer es resolver esta gran pregunta. ¿Qué encofrado y andamio debo utilizar para determinado proyecto? Porque no es el mismo encofrado que utilizas en un proyecto de un hospital que de un proyecto minero, ¿sí? Y con ayuda del libro, como un manual de consulta, vas a poder resolver el tipo de encofrado, sus características, el tipo de andamio que requieres. No es un libro orientado al diseño de encofrados y andamios. Para el diseño se encuentran las empresas de encofrados andamios, los proveedores, ellos diseñan. Nosotros como constructores debemos conocer el proceso constructivo, los tipos de encofrado que existen, los componentes, reconocer y dónde se aplican o cómo se aplican en los proyectos. ¿De acuerdo? En el capítulo 1 hablamos de encofrados industrializados para elementos verticales, para muros, placas, columnas. Hablamos de los componentes de los encofrados. Otro tema muy importante es que no vendemos un producto. El libro es muy neutral y académico. Hablamos de el factor común de todas las empresas de encofrado, los componentes que forman parte de cualquier sistema de encofrado. También los diferentes tipos de encofrado que existen en el mundo. ¿Sí? Los desarrollamos todos con sus características y componentes. Por ejemplo, el encofrado manoportable, un encofrado todavía de traslado manual, un encofrado ligero, formato pequeño, elementos de unión pequeño también, y sus características o sus propiedades. Terminamos con datos muy técnicos como la resistencia a la presión del concreto que tiene este panel de encofrado. O un equipo de marco liviano, paneles más robustos, mayores dimensiones, todavía manoportable, mayor resistencia a la presión del concreto. O de repente el encofrado pesado, mucho más robusto, orientado especialmente para obras civiles, formatos de panel grande, gran peso. Aquí ya se requiere sí o sí el uso de grúa para el traslado. Hablamos de paneles que pueden cargar, que pueden pesar de 300 a 400 kilos. Como entenderán, esto no lo puede trasladar dos personas, ni cuatro, ni seis personas. Aquí ya requieres apoyo de grúa. Y por ser más robusto, mayores dimensiones, la resistencia a la presión del concreto también es mayor. O el encofrado de vigas, un encofrado especial para proyectos con grandes presiones de concreto, para un acabado arquitectónico cara vista o para alguna geometría especial. A detalle lo describimos en nuestro libro, además de sus propiedades técnicas como resistencia a la presión del concreto. En el capítulo 2 hablamos, señores, sobre encofrado para elementos horizontales, losas y vigas. Cómo se resuelven, cómo se desarrollan con encofrado industrializado. Y en la parte introductoria explicamos, detallamos o analizamos las diferentes tecnologías que existen para realizar un encofrado, para realizar la construcción de una losa. Tenemos la losa aligerada, losa maciza, prefabricada, viga prefabricada, nervada, postfensada, colaborantes, y creo que han salido dos más en estos últimos años, que son las losas alveolares y la viga acero. Estas tecnologías van saliendo año tras año para mejorar la productividad de un proyecto. Es importante conocer procedimientos constructivos y características de estos diferentes sistemas de losa por una respuesta a una pregunta. Perdón, por una descripción. Se encofran diferente. No se encofra diferente una losa maciza que una losa nervada o una losa colaborante en comparación con una viga prefabricada. Y esto tú lo debes de conocer como constructor. Acá todavía no entramos en cofrado, pero es importante porque como se encofran diferente, existe un impacto económico importante.
acuerdo? Analizamos los componentes y desarrollamos cada uno de ellos de un encofrado de losa. El trípode, que no tiene función estructural, solamente para posicionar el puntal, los puntales en sí, los cabezales, las vigas principales, las vigas secundarias, la superficie de contacto, ¿sí? Todos los componentes, para qué sirven, cómo se utilizan. Analizamos también los diferentes tipos de encofrado para elementos horizontales que existen, que están separados en dos grandes grupos. Para losas bajas, hasta 4 metros de altura, y para losas altas, cuando tienes más de 4 metros de altura. Puede ser una obra civil con 20 metros de altura de soporte, o un centro comercial con 6 metros de altura. Aquí ya no lo resuelves con puntales, se resuelven con otro tipo de soluciones que han nacido para resolver estas estructuras, como una variante, los puntales de aluminio. ¿Sí? Puntales de aluminio, ¿por qué? Por su bajo peso y gran capacidad de carga, arriostrados entre sí con marcos metálicos. Entonces, se genera una torre de carga, va creciendo en altura y puede soportar el peso de concreto en diferentes alturas. Otra variante es el marco y cruceta, sistemas totalmente diferentes. Como su nombre lo dice, marco metálico, cruceta metálica, se enciman, se generan torres de carga para soportar también peso de concreto. El andamio, señores, el andamio multidireccional también nos sirve para soportar carga. En mi opinión, como especialista, el andamio no ha nacido para soportar carga. El andamio ha nacido como una estructura que es provisional, momentánea, temporal para realizar un trabajo determinado, un trabajo con personas. ¿Soporta cargas de concreto? Sí. Se puede utilizar y es una variante para hacerlo. En el capítulo 3 hablamos de sistemas trepantes, yo lo suelo llamar también plataformas de ayuda. ¿Por qué? Porque van a resolver la ubicación de la persona en el perímetro exterior de una construcción. ¿Sí? De alguna manera tienes que ubicarte en la parte exterior para completar las barras, las puertas, unir los paneles. Necesitas una plataforma de ayuda o plataforma trepante donde puedas posicionarte. Desarrollamos los componentes de un sistema trepante, ¿sí? Sus características y los diferentes tipos de sistema trepante que existen en el Perú. Por ejemplo, denominamos trepa encofrada a una trepa que mira al sistema. ¿Dónde aplicamos esto? Cuando la sectorización en altura de una estructura de concreto son repetitivas, son las mismas alturas. Entonces no necesitas retirar el encofrado, subir la trepa y regresar el encofrado, porque las alturas son las mismas. Entonces, en este caso, amarras la solución del encofrado, capítulo 1, con el sistema trepante, capítulo 3. Otra variante son las trepas encofradas. Trepas plataforma, perdón. Aquí puedes apreciar una imagen que la trepa está separada. ¿A qué se debe esto? A que las estructuras de obras civiles, que también son de gran altura, generalmente nunca repiten las alturas, ¿sí? Nunca repiten la misma altura. Entonces, el encofrado se tiene que retirar constantemente para realizar una modificación. También están los sistemas para sensores. En este caso, podemos apreciar en este esquema sistemas trepantes en los laterales externos de un ducto ascensor, ¿no? Y en el centro una plataforma que se apoya del muro de extremo a extremo. De esta manera tienes una plataforma totalmente segura y sólida para pararte y realizar el encofrado en un ducto de ascensor. En todos los casos, sea un sistema trepante exterior o un sistema trepante interno para ducto de ascensor, podemos colocar plataformas colgantes para recuperar los accesorios o conos que quedan embebidos en el concreto y poder reutilizarlos. No se preocupen que todas estas terminologías, componentes, lo explicamos en detalle en nuestro libro. Estamos viendo términos generales.
Explicamos también el encofrado o el sistema trepante a una cara, que se utiliza cuando tienes vaciados masivos de grandes espesores, ¿sí? Donde el sistema trepante, además de servir de plataforma, sirven para soportar empujes de presión hidrostática, empujes de concreto, principalmente utilizados en represas de concreto. En el capítulo 4 hablamos de andamios. Los andamios, repito, son estructuras temporales, momentáneas, provisionales para hacer trabajos determinados. En mi opinión, como especialista, el andamio es el material de construcción más importante que existe. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con las personas. Si en un proyecto escuchamos que un andamio se ha caído producto de un mal montaje, lo vamos a relacionar con, eh, obviamente, un accidente. Una persona va a sufrir un daño. En este capítulo analizamos todos y cada uno de los componentes del andamio, sus propiedades, características, resistencias y procedimiento constructivo. Terminamos con el análisis de cómo se utilizan o cómo las aplicaciones de los andamios. Fachada, para hacer mantenimiento en estructuras de concreto, escaleras de acceso, puentes, obras civiles, plataformas, eventos y escenarios, industria, soporte, andamio como soporte, también recuerden en el capítulo 2, era una variante para hacer un soporte de losa, incluso el andamio motorizado, sí que es una estructura muy novedosa que se está usando ya en nuestro país para hacer trabajos en fachadas. Podemos apreciar aquí la imagen de andamio multidireccional realizando una cobertura a una estructura de gran altura, ¿sí? O la imagen de la derecha donde está el andamio para las principales partidas de construcción, que es colocación de acero, encofrado y vaciado de concreto. ¿El andamio sirve de soporte? Sí, funciona. No ha nacido para hacerlo, pero se puede utilizar. Vemos en la imagen soporte de losa de un túnel con andamio. Escaleras de acceso. La imagen pertenece a una construcción de muros anclados. ¿Qué es muro anclado? Es una tecnología de construcción. Consiste en excavar, construir el muro del edificio y anclarlo. Entonces, como vamos a ir excavando y vamos a ir construyendo el muro del edificio, este muro se tiene que ir anclando, se tiene que fijar para que aguante la presión del terreno. Y necesitas acceso a estas excavaciones. ¿Cómo accedes? Gracias a los andamios multidireccionales aplicados a escaleras. Proyectos de industria con estructuras metálicas. Recuerda que si tienes estructuras metálicas, hay mucha colocación de termo, soldadura, y requieres mucho andamio. En el capítulo 5, señores, hablamos sobre la presión que ejerce el concreto al encofrado. Tratamos mucho el tema de madurez de concreto, ¿sí? Para calcular la presión que ejerce el concreto al momento de vaciar. Si bien es cierto, el concreto se rige por presión hidrostática, pero el concreto no es agua. El concreto se analiza de otro modo. Y todos estos detalles y el por qué los muros revientan en pleno vaciado o se deforman, lo resolvemos en este capítulo. ¿Sí? Un pequeño extracto de este capítulo, por ejemplo, si llenas rápidamente un muro, la presión hidrostática es pura, porque el concreto no fragua. Normalmente el concreto se comporta de la siguiente manera. Tú vas llenando el concreto, cuando estás en la parte superior, el concreto de la parte inferior ya no agrega presión, mantiene constante su presión. ¿Por qué? Porque el concreto comienza a fraguar, comienza a endurecer. Entonces, la presión hidrostática no es lineal, en algún momento es constante y mantiene su presión. Señores, eso sería la explicación de los 5 capítulos que van a encontrar en nuestro libro de Encofrados Andamios, donde tiene más de 700 imágenes otorgadas por las proveedoras de encofrado, buenas imágenes de alta calidad, con ejemplos claros en cada tema, en cada capítulo. Les comentamos también que el libro se encuentra de manera digital en la plataforma Amazon.
¿sí? Lo pueden tener de manera virtual. Y eso sería todo de mi parte, haber realizado una explicación del contenido, de cómo nació el libro, ¿no? Anécdota de cómo empezó la primera edición, cómo llegamos a la segunda edición, cómo las empresas en Cofrado han participado en el auspicio técnico de este libro, de este contenido. Y bueno, hemos hecho un pequeño resumen de lo que van a encontrar en este interesante libro, ¿sí? Es un libro único en Perú y en Sudamérica con estos temas, así que si están interesados pueden solicitarlo en nuestras redes sociales, que con gusto lo vamos a atender. Bueno, señores, sería todo de mi parte. Muchas gracias.